En este video vamos a ver el ejemplo de cómo modelar una cadena de Markov de tiempo discreto. Entonces se nos presenta el siguiente enunciado. Una empresa de clases extracurriculares tiene en la clase de pintura a 3 niños inscritos. La empresa ha notado que la cantidad de niños que asisten a la clase tiene una alta variación y decidió estudiar su comportamiento. La empresa identificó que si un día asistieron los 3 estudiantes, la probabilidad que la siguiente clase asistan los 3 es del 70%, de que asistan 2 del 20% y que asista 1 el 5%. Por otro lado, si a una clase asistieron 2 estudiantes, la siguiente clase asistirán los 3 con una probabilidad del 50%, 2 con una probabilidad del 30% y 1 con una probabilidad del 15%. Por su parte, si a una clase asistió un estudiante, la próxima clase asistirán los 3 con una probabilidad del 30%, asistirán 2 con una probabilidad del 20% y 1 con una probabilidad del 40%. Finalmente, si en una clase no asistió nadie, habrá una probabilidad del 50% que la próxima clase no asista nadie, del 20% que asista 1 y del 20% que asistan 2, y piden modelarlo como una cadena de Markov de tiempo discreto. Entonces, antes de iniciar a modelar y a escribir, hay unas preguntas que se deben hacer. La primera es, ¿qué es lo que se está midiendo? Y en este caso, en este ejercicio estamos midiendo el número de estudiantes que hay en cada clase de pintura. Esto va a hacer referencia a nuestra variable de estado x de t. Luego también está la pregunta ¿cada cuánto se realiza la medición? Y vemos que la medición se realiza cada clase. Este elemento hace referencia a nuestro tiempo de evaluación t. Veamos que acá el tiempo hay veces es tiempo, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, o puede tomar otros valores como en este ejemplo que es cada clase. Siguiente pregunta. ¿Qué valores puede tomar lo que estamos midiendo? Entonces, si estamos midiendo el número de estudiantes en la clase, entonces puede haber 0 estudiantes, 1 estudiante, 2 estudiantes o 3 estudiantes. Esta pregunta nos permitirá encontrar la respuesta del espacio de estados, que son esos valores que puede tomar nuestra variable. Siguiente pregunta, ¿qué probabilidad hay de pasar de un estado a otro? Vemos que, por ejemplo, para el estado 3 podremos pasar a 0, 1, 2 o 3 en la próxima clase. Esto hace referencia a las probabilidades de transición de un paso. Si vemos el caso de 3 estudiantes, entonces dice que la empresa identificó que si un día asistieron 3 estudiantes, la probabilidad que la siguiente clase asistan los 3 es del 70%, que asistan 2 del 20% y que asista 1 del 5%. Entonces, ¿qué sucede? De 3 a 3 en la siguiente clase habrá una probabilidad del 70%, de 3 a 2 de 20, de 3 a 1 de 5 y como debe dar la suma de estas llegadas 1, entonces la probabilidad restante será la probabilidad que asistan 0 estudiantes la próxima clase. Para el caso de 2, entonces el enunciado nos dice que asistirán 3 con el 50% de probabilidad, 2 con el 30% y 1 con el 15%. Entonces ocurre exactamente lo mismo y dividimos de esta forma. Entonces de 2 a 3, 50%, de 2 a 2, 30%, de 2 a 1, 15% y de 2 a 0, el 5%, que es la probabilidad restante. Cuando estamos en el estado 1, entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice que habrá 3 la próxima clase con una probabilidad del 30%, 2 con una probabilidad del 20% y 1 con una probabilidad del 40%. Y vemos que la restante será el 10% asignado al estado 0. Finalmente, en el estado 0, ¿qué nos dice? Nos dice que si no asiste nadie a una clase, la siguiente clase, el 50% de probabilidades que vuelvan y no asista nadie, el 20% que asista 1 y el 20% que asistan 2. Entonces, con esto la probabilidad restante para el estado 3 será del 10%. Y así podemos armar nuestra matriz de probabilidades. Ahora bien, recordemos cómo se modela una cadena de Markov de tiempo discreto. La cadena tiene 3 elementos, una variable de estado, un espacio de estados y una matriz de transición o diagrama de transición.
Recordemos que la variable de estado es eso que vimos que describe aquello que se desea modelar. ¿Y cómo se expresa? Sea x de t, t mayor o igual a 0, una cadena de Markov de tiempo discreto, donde x de t representa eso que estamos modelando, para este caso será el número de estudiantes en la clase de pintura al finalizar el periodo de medición t. Entonces acá será al finalizar la clase t. Nuestro espacio de estados va a ser todos los posibles valores que pueda tomar la variable de estado y se denota con S igual y entre llaves los estados posibles. Entonces acá será 0, 1, 2 y 3. Y nuestra matriz de transición o diagrama de transición que tiene incluidas las probabilidades de pasar de un estado a otro. Entonces con este recorderis vamos a ver que el modelado para este ejercicio nos queda de la siguiente forma. Sea x de t, t mayor o igual a 0 una cadena de Markov de tiempo discreto, donde x de t representa el número de estudiantes en la clase de pintura al finalizar la clase t, con espacio de estados S, 0, 1, 2 y 3 y matriz de probabilidades de transición de un paso. Y acá vemos que están ubicadas las probabilidades de esta forma. Cuando estábamos en el estado 0, entonces miramos que del estado 0 pase a 0, 50%, de 0 a 1, 20%, de 0 a 2, 20%, de 0 a 3, 10%, y comprobamos sumando las filas, y la suma de las filas nos debe dar el 100%, como se ve acá en la matriz de probabilidades de transición. Si quisiéramos hacer el grafo asociado, pues veríamos que todos los estados se interconectan entre sí, y en la flecha de un estado a otro, uno a otro, pues tendríamos estas probabilidades que hay acá de un paso. Y con esto concluimos el desarrollo de este ejercicio.